Está en línea con nosotros Pablo, el ex candidato a presidente de la Nación, doctor en economía, también escritor, José Luis Espert. ¿Cómo le va, José Luis? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Un placer. Pero muy bien. A ver si aparecen. Hay un grupete de alumnos de un colegio secundario que es seguidor suyo, porque en oportunidad anterior me había llegado un ejemplar de su libro, gente de 16, 15 años, que tenía las miradas puestas, me llamó muchísimo la atención. Y que lo leen y demás, ¿no? Cuando uno habla de las cosas. ¿De qué colegio son los chicos? Dante Alighieri acá. Un gran beso y un gran abrazo a los chicos del Dante Alighieri. Bueno. Estamos hablando de la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí, Córdoba capital. Mi hija es compañera. Los chicos, gracias. Es compañera de ella y entre ellos polemizaban y había muchos que levantaron las banderas por usted. Cosa que tampoco me sorprendió, porque digo, hoy, si miramos la oposición, ¿por quién levantamos las banderas? Por Macri, está en Francia. Y obviamente esto lo ha tomado el oficialismo, como también hablando de banderas propias, para decir lo que mejor hace es viajar. ¿Cómo ve usted, para entrar en clima más o menos, este viaje del expresidente? Bueno, es la misma persona que llevó al país a la crisis a la cual llevó en 2018-19, motivo por el cual volvió el kirchnerismo, digamos. Si había un mandato que tenía el macrismo cuando ganó en 2015, era que no volviera el kirchnerismo, para hacer un buen gobierno, ¿no? Fue tan malo el gobierno que el kirchnerismo volvió, así que ahí está. Yo creo que el fracaso de Cambiemos se define y se demuestra de manera muy contundente con este hecho. Repito, el único mandato que tenía el macrismo era gobernar para que no volviera el kirchnerismo, y sin embargo el fracaso fue tan grande que volvieron. Así que es lo mismo, es lo mismo. ¿Y quién representa entonces, José Luis, la oposición? ¿No? ¿Por quién está representada hoy la oposición? Bueno, no es muy clara la oposición, ¿no? La oposición, que es Cambiemos, formalmente hablando, porque es la principal bancada después de la del oficialismo, es muy difusa, ¿no? Por ejemplo, la oposición, en los hechos, en la dialéctica, es Cambiemos cuando hablamos de la seguridad. La oposición es en la dialéctica cuando hablamos de corrupción. Pero cuando hablamos de economía, Cambiemos no es una oposición al kirchnerismo. Se opusieron al tema Vicentín, lideraron la propuesta, la protesta contra Vicentín, pero en el Congreso, cuando vamos a los hechos concretos, han apoyado a un montón de proyectos que han terminado siendo ley, absolutamente disparatados, ridículos y nocivos y perjudiciales para la gente de trabajo, como ha sido la ley de teletrabajo y la ley de alquileres, ¿no? Ahí los dos estuvieron juntos. Por eso yo los califiqué ya de 2015, en plena campaña, al macrismo como kirchnerismo y buenos modales. Pero para no quedarnos en toda esta cosa de pirotécnica, política media barata, yo diría, Argentina tiene futuro, no tiene por qué vivir siendo Argentina esta pesadilla económica que es para la gente de trabajo, para la gente de a pie, el comercio. Pero José Luis, hay gente que le dice dónde está el... No ve la luz, no la ve al futuro. No, bueno, pero la gente también tiene que pensar y abrir la cabeza. La gente no ve la luz porque no se despierta. Hay que despertarse, hay que despabilarse, hay que pensar en otra cosa, hay que salir de las falsas grietas, hay que pensar en otra cosa. Si no, claro, obviamente, la gente nunca va a ver la luz. En parte, la gente no ve la luz porque no la quiere ver. Porque lo que tenemos que hacer como país para que le vaya bien a la gente de trabajo es una cosa bastante elemental, le diría, que en los países que prosperan, que en los países donde a la gente le va bien, ni se discuten las cosas, yo lo voy a comentar ahora. Ahora, la gente, para ver esas cosas obvias que no se discuten en los países que le va bien, se tiene que despertar, despabilarse, hacer otra cosa, tiene que abandonar las falsas grietas. La grieta entre kirchnerismo y macrismo es falsa, así como era falsa la grieta entre peronismo y radicales o civiles y militares, porque en muchas cosas eran muy parecidos, por eso todo termina mal. Argentina tiene que abrirse al comercio, que las empresas nuestras compitan con el mundo. Basta de que casen en el gallinero cobrándonos cualquier cosa por lo que nos venden. Tienen que competir. Ahora, para competir y no fundirse en el intento, hay que achicar el tamaño del Estado para poder bajar impuestos. Cuidado que la nueva demagogia, el nuevo populismo es decir alegremente bajamos impuestos. Sí, hay que bajar el gasto público para poder bajar impuestos. Hay que bajar el gasto público para poder bajar impuestos, para que la gente pague menos
por las cosas que compra, porque las cosas que hoy compra la gente está llena de impuestos como consecuencia del enorme tamaño del Estado. Y la otra cosa que hay que hacer, que es de sentido común, es, si usted tiene 6 millones de trabajadores trabajando en negro como hoy, ¿a qué cosa va a cuestionar? ¿A quién le va a echar la culpa? A las leyes laborales, por supuesto. Si son las leyes laborales las que reglamentan el trabajo, motivo por el cual hay 6 millones de compatriotas nuestros trabajando en negro. En negro es sin medicina, sin jubilación, sin aguinaldo y sin vacaciones. Entonces, si Argentina encara mínimamente estas tres cosas, y además, en materia de seguridad, por ejemplo, hoy una gran preocupación de los argentinos es la inseguridad. Nos matan por 2 pesos con 50 en la mano por un celular. No, y lo peor que están asesinando gente que fue dejada en libertad no hace tanto con esto del COVID. Entonces usted tiene que ir para atrás con ese disparate. El que está preso tiene que estar preso, punto. Nada de ningún tipo de libertad por más COVID o lo que sea. Que por otro lado, no nos engañemos, después de 19 semanas de cuarentena y de, yo le diría 24, que sabemos que el COVID estaba en Argentina, 24 semanas quiero decir, ¿no? Ya se sabe que el COVID contagia mucho contagia, pero mata muy poco, mata solo una parte de la población de alta edad y con alguna patología previa. Entonces, un preso de 20, 25 años se puede enfermar de COVID, pero no hay ningún argumento para liberarlo, porque no se va a morir. No, además creo que fueron algo así como 30 contagiados en los penales, 25, una cosa así. Es un verdadero disparate. Entonces, el garantismo que está detrás de todas estas liberaciones absurdas, hay que tirarlo a la basura. Y al policía hay que bancarlo cuando mata a un delincuente en defensa de un inocente argentino atacado por el delincuente. Basta con esto de que el policía que mató a un delincuente, a ver, no, primero miremos a ver qué hizo mal el policía. No, mató a un delincuente en defensa del inocente, punto. Ahora, ¿por qué pareciera ser...? Otra cosa muy importante, muy importante. Sí, déjeme acá el paréntesis para cerrar esta parte. ¿Por qué cree usted que la justicia pareciera estar de espaldas a la gente? La justicia está de espaldas a la gente porque es una justicia adicta a la política de turno. Entonces, como la política de turno es el garantismo, es el vivo de la pepa, del kirchnerismo habitual con los delincuentes, por eso la justicia falla como falla. Por eso la justicia está liberando a algunos de los chorros delincuentes kirchneristas que estuvieron presos durante el final del anterior gobierno. Si acá hubiera un gobierno que dice, señores, se acabó la joda, piquetero que corta la calle va preso porque la calle está para que la gente circule, para que la gente vaya a trabajar. Delincuente que pone en peligro la vida de un inocente, marche preso, o el policía tiene todo el derecho a tirar. Y va a ver cómo la justicia empieza a virar, porque es adicta al poder político, para otro lado. Y algún día tendremos que hacer en serio una reforma judicial, no esta reforma judicial que ha propuesto Fernández, que es para garantizar la impunidad a todos los delincuentes kirchneristas y para meter preso a la oposición, empezando en serio ya un camino venezolano. Esto hay que decirlo desde ahora. Va a ver cómo cambia todo. La justicia se adicta al poder político. Si el poder político marca otro rumbo en materia de seguridad, donde el que las hace las paga, te aseguro que va a cambiar esa idea. Ahora pareciera ser que hay muchísima gente... Seguridad le diría que es muy importante, por ejemplo, que la gendarmería ayude a la policía a patrullar las ciudades. Usted cuida la frontera con el ejército, por ejemplo. Ahora, pareciera ser que hay gente que se siente lamentablemente muy cómoda con esta situación, con el IFE, con el AFE, con la ayuda, que realmente si uno pone en la calle esa cantidad de dinero no sabe muy bien para qué alcanza. La emisión, se dice, es cada vez más importante. ¿Cuál es el riesgo de emitir tanto, José Luis? Bueno, el riesgo de emitir tanto, más que riesgo, va a ocurrir ya con lo que se emitió y lo que se va a emitir. El año que viene vamos a tener un salto inflacionario muy importante. Yo no diría hiperinflación, pero le diría este año vamos a terminar con 2 dígitos de inflación. El año que viene podemos tener 2 dígitos de inflación muy, muy altos y a lo mejor hasta 3 dígitos en el año, ¿no? En el año. Ahora, esto de emitir a rajaboneta como está emitiendo el gobierno es como consecuencia de que el Estado tiene un déficit gigantesco, ¿no? Porque la única manera de emitir tanto es que el Estado tiene un agujero fiscal fenomenal y le pide al Banco Central plata para poder pagar la diferencia entre sus gastos y sus ingresos. Los ingresos del Estado son los impuestos. Obviamente la gente
no puede pagar impuestos, no puede ni tiene por qué pagar impuestos si te la tienen encerrada hace, no sé, estamos hablando de... Sí, de marzo, 20 de marzo. Sí, una cuarentena extensísima. Estamos encerrados. Hace 4 meses la gente está encerrada, la gente se está fundiendo. Se imagina que si la gente se está fundiendo, pagar impuestos es una excentricidad. Con todo el derecho del mundo la gente no paga impuestos. Ahora, eso implica que con la explosión del gasto público que hay, el agujero fiscal explota y hay que emitirlo a lo loco. Ahora, la cosa de loco acá, de demente le diría, de brutos, es haber hecho una cuarentena tan larga y tan dura. Esto no se hace así. Pero dicen que si no se moría más gente. Dicen. No, mire, la gente se está... El ministro de Salud nacional, provincial. Acá estamos frente a una pandemia, no estamos frente a una gripecita. En una pandemia, en primer lugar, es muy difícil no contagiarse. Es una pandemia. Es más, hay estadísticas que dicen que hasta que no se contagia el 15-20% de la población, el virus no para de hacer su trabajo. El virus para de hacer su trabajo cuando se contagia 15-20% de la población. Eso en Argentina equivale a 6 millones de argentinos contagiados. Pero ¿por qué los infectólogos, la mesa de infectólogos, que son gente proba aparentemente en esto, mandan al encierro y demás? ¿Esto es ignorancia o planificación? Yo creo que, a ver, con la reforma judicial que presentó el gobierno, que hay que prestarle mucha atención porque es gravísima, es un atentado a las instituciones y a la libertad, acuérdese lo que le digo. Esta reforma judicial no debería prosperar y Cambiemos debería pararla en el Congreso. Si no hubiera estado esta reforma judicial que para mí persigue impunidad para el kirchnerismo y cárcel en el futuro para los opositores al kirchnerismo, yo hubiera dicho, estos son brutos. Pero me parece que acá, con esta reforma judicial, hay un plan para destruir a la gente de trabajo, destruir comercios, empresas, destruir cuentapropistas, destruir el trabajo de los argentinos, para que todos pasemos a depender del Estado. Y una vez que pasemos a depender del Estado, más vale que no emitas una sola crítica, porque el Estado no te va a mandar la plata o el respirador artificial para que sobrevivas, con una cuarentena tan larga, ¿no? O sea, creo que acá ya empieza a haber un objetivo deliberado, para armar un país más parecido a Venezuela que otra cosa. Bien, aún el que no entiende muy bien esto del pago a los bonistas, a los acreedores, días atrás parecía que eran unas chauchitas nomás la diferencia, y hoy parece que todo se derrumba. ¿Cuál es la verdad de esto, del acuerdo o no con los acreedores y los bonistas? Bueno, supongo que debería haber mucha gente, incluso usted, con ansia de saber si para mí va a haber un acuerdo o no va a haber un acuerdo. ¿Qué piensa usted de lo que... tómbola, ¿eh? Ajá. ¿Cómo? ¿Qué piensa usted, más o menos, de lo que viene siguiendo y demás? Porque en definitiva aparecía como una gran posibilidad, de repente pierde fuerza. ¿Cómo ve que va a quedar ese tema? Mire, yo no sé si esto termina mal o bien, no tengo la menor idea, porque usted vio que es difícil pronosticarle, ¿no? Porque es una decisión política a esta altura si le vamos a pagar o no a los acreedores. Lo que sí les digo, es una vergüenza que Argentina se endeude y no pague. Pagá lo que debe, querido, es un dicho de la calle, eso, ¿no? Sí, honrar las deudas. Si te endeudás, pagá, si no te endeudés, viejo, no pidas. ¿Cómo? No pidas. Claro, no pidas si no va a pagar. Hay que honrar. Exacto. Lo que yo le diría, sería importante que la Argentina saliera del default de la deuda externa que tiene hoy. ¿Por qué? No tanto porque le vayan a prestar demasiada plata si salimos del default al Estado, sino porque si el Estado sigue en default, se le va a complicar a las empresas que tienen deuda externa por pagar, porque acá no solo se endeuda el Estado con el exterior, sino también las empresas. Y a las empresas se le va a poner peluda, pagar su deuda si el Estado argentino no paga la suya, porque nadie le va a prestar a las empresas argentinas para que no tengan que pagar. Yo creo que si el Estado argentino continúa con el default, las empresas argentinas van a tener que pagar de su bolsillo cash los 16.000 millones de dólares que tienen de vencimiento de deuda en los próximos 3 años. Por eso me parece que es importante. Y hoy está en peligro la fuente de trabajo de la Argentina, que son las empresas, por culpa de un gobierno demente que ha hecho una cuarentena para destruirnos. Lo último, José Luis, si no estuviera de vicepresidenta Cristina Fernández, ¿haría otras cosas
el otro Fernández? Alberto, decir Alberto y Cristina, Fernández y Fernández es la misma cosa, ¿o hay serias diferencias? Mire, yo creo que lo que está pasando, a ver, yo creo que Alberto arrancó como un presidente más de la socialdemocracia europea, pero la pandemia ha hecho que la Cámpora y Cristina avancen sobre Alberto y hoy estamos con un gobierno filo chavista ya. José Luis Esper, muchas gracias. Por nada, buen día. Muy amable.